cómo van a hacer para evitar el default. Porque sabemos que en lo que queda de 2024 y en 2025 hay pendientes, vencimientos en materia de deuda externa por 20.000 millones de dólares aproximadamente, y es público y notorio que los dólares para pagar esa deuda no están. El secretario Buberman declaró en los medios hace 3 semanas aproximadamente, que el pago del capital de la deuda se va a repagar con nuevas emisiones, que se va a rolear. Y acá un medio traduce rolear como renovar. Y después tuvimos al propio Milei, un artículo periodístico del día de ayer, que dice que Milei declaró en la Expo Real Estate que el gobierno ya tiene garantizado el rollover de la deuda para todo 2025. Entonces, si eso es así, nos gustaría saber cuáles son las condiciones de ese rollover que ya habrían garantizado, que ya habrían negociado, que ya estarían establecidas, porque Milei afirma literalmente que el rollover ya está garantizado. ¿Cuáles son las condiciones? ¿O es acaso algo similar a lo que pasó en campaña electoral cuando Milei mostraba en una entrevista, en un medio de comunicación, el celular diciendo que ahí tenía los mensajes donde figuraba, donde constaba que ya tenía garantizados los fondos para financiar la dolarización? Fondos que nunca estuvieron y dolarización que nunca existió. Entonces permítanos dudar de la veracidad de la palabra de quien formalmente ejerce la presidencia de este país acerca de que ya tendrían garantizado el rollover. Ahora también me pregunto, y les pregunto, hoy sale en la tapa del Cronista declaraciones del ministro Caputo diciendo que señaló que avanzan las tratativas para alcanzar un crédito RIPO que permitirá garantizar los vencimientos de capital de 2025. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está garantizado el rollover o hay un RIPO? Dicho sea de paso, decirle al secretario Kirchner, que dijo que no podía opinar porque eso era materia del Banco Central, avísele a su ministro de Economía que él estaría a cargo de las negociaciones del RIPO, aparentemente, según sus propias declaraciones y lo que aparece en la tapa de El Cronista. Entonces, es importante que nos expliquen cómo van a evitar el default, porque si no, todo esto que estamos discutiendo del presupuesto, bueno, es papel mojado, no tiene ningún valor. Si efectivamente, como todo indicaría, porque no explica cuáles son las condiciones del rollover, porque no explican en qué consistiría el RIPO, o después cuando vemos el decreto 846, indicaría que en realidad hay una desesperación por la situación de la deuda externa, donde sacan un decreto para básicamente entregar por completo la soberanía nacional, los recursos de nuestro país, a cambio de tratar de evitar un default, y aún así no hay nada que lo garantice. Nosotros nos enteramos porque circula entre los medios de comunicación, entre los economistas, los papers, los informes de los bancos internacionales, de los acreedores internacionales, que desconfían del gobierno, que ven que no están los recursos para pagar la deuda y que entonces no garantizan un rollover. Hace poquito leía declaraciones de Claudio Loser, un exfuncionario del FMI, que él dice que ve muy difícil un rollover. O incluso un profesor graduado con maestría de economía del UCEMA, Mariano Fernández, hace poquito declarando en Perfil también que él ve muy posible un episodio de default en enero de 2025. Entonces la primera pregunta, por lo tanto, es ¿cómo van a hacer para evitar el default? Segunda pregunta, vinculada al aumento de los servicios públicos, a los aumentos de la energía, a los tarifazos. Ustedes en el presupuesto proponen un recorte de los subsidios energéticos real en un 41%. Y proponen en el presupuesto que el usuario se haga cargo durante 2025 del 85% del costo mayorista de generación eléctrica. Quieren terminar 2024 con el 65% y después, durante todo 2025, que eso vaya al 85%. Ustedes saben, ¿no?, que hoy a la gente le están llegando boletas de luz de 200 lucas, 150.000, 200.000, 250.000. ¿Qué análisis hicieron ustedes de la proporción entre lo que va a llegar de boleta de luz y de gas a las familias y a las empresas y lo que son los ingresos de esas familias y lo que son los costos de esas empresas? Yo le digo una cosa, estuve ayer en el cordón industrial de San Lorenzo, recorriendo el cordón industrial con los trabajadores aceiteros, y ellos me decían que las empresas ya están en complicaciones por lo que les está llegando de aumento en el precio de las facturas de energía. Y las empresas del cordón industrial de San Lorenzo no son pymes, precisamente, y usted lo sabe muy bien. Entonces, son tarifazos, aumentos en la boleta de luz y de gas
que destruyen la economía de las familias y que también destruyen el tejido productivo, que llevan a la quiebra a miles y miles de empresas. Entonces, ¿qué análisis hicieron del impacto que va a tener en el tejido productivo nacional, en la economía de las familias, lo que va a llegar en las boletas de luz, de gas, durante 2025, de acuerdo con lo que ustedes estipulan en el presupuesto? Y la tercera y la última. ¿Ustedes ratifican las declaraciones de Javier Milei cuando presentó el presupuesto en este Congreso de la Nación, que dijo que las provincias tienen que ajustarse en 60.000 millones de dólares? ¿Ratifican eso? Si lo ratifican, ¿cómo piensan que se llevaría adelante ese ajuste de 60.000 millones de dólares? Y si no lo ratifican y lo recalcularon, pues también vimos que Guillermo Franco recibió a algunos gobernadores después de que Milei declarara eso. ¿Qué apertura tienen ustedes para recibir los planteos de los gobernadores y modificar este presupuesto, aumentando distintas partidas o ejecutando, garantizando cierto financiamiento para que las provincias funcionen, para que las provincias puedan llevar adelante sus distintas responsabilidades? Me parece importante saber eso, porque ya pasaron 3 semanas desde que mandaron el presupuesto. Ya se reunieron con los gobernadores. ¿Y cuál es la recepción por parte del gobierno? ¿Qué están dispuestos a cambiar y a mejorar para aliviar la situación que están sufriendo las provincias hoy y que van a sufrir muchísimo peor si prospera la orientación de Milei de que tienen que ajustar 60.000 millones de dólares? Esto indicaría que no están escuchando a nadie y que de vuelta, como hicieron con el Pacto de Mayo, que fue un acto de un acuerdo, no fue un acuerdo entre partes, fue un acto de adhesión unilateral a lo que disponía el Poder Ejecutivo Nacional. Parece que están tratando este presupuesto 2025 de la misma manera. Y para finalizar, por lo tanto, miren, nosotros vemos con mucha claridad que acá estamos ante un presupuesto, un proyecto de presupuesto que a lo que va a llevar es a boletas de luz y de gas impagables para las familias y para las empresas, y a una situación de depresión económica, de crecimiento brutal de la pobreza y de la indigencia en nuestro país. Un proyecto de presupuesto 2025 que ratifica la orientación del Gobierno Nacional de fundir a las provincias, y que el déficit cero que quieren imponer a costa del hambre de nuestro pueblo y de la destrucción del entramado productivo de nuestra nación, igualmente no garantiza evitar que nuestro país entre en default en 2025. Muchas gracias, señor presidente.